oposición? Está hablando de las elecciones antes de Andrés Manuel, después de Andrés Manuel. Bueno, la oposición, acuérdate que el sistema de partidos ha controlado dependiendo del gobernador que gobierne cada estado. En este caso el Estado de México es priista de hace casi 90 años. Donde la oposición fue creciendo a través de los acuerdos que te he estado mencionando en cuanto al poder. Un ejemplo muy claro. En el 2009 el PRD era el corredor amarillo en el Valle de México. Correcto. Pierden ese corredor tanto el PAN como el PRD y se vuelve a reposicionar el PRI. El PRI gana 2009 y empieza a acomodarse, pero vuelven a caer los mismos vicios ocultos o de esos vicios de perder la identidad y dar el espacio al cuadro que puede darte más fortaleza y darte un crecimiento político electoral, porque finalmente los votos son los que determinan esa presencia de poder. Oye, ¿el PRI es el gran aliado de Morena? Pues es el cogobierno con Morena. Porque ¿Es cogobierno el PRI con Morena? Pues sí, porque ¿No acusan que es PRIAN? Ahora pues resulta que es Primor. Morena, es Primor. ¿Es Primor? No, Entonces, bueno. imagínate cómo se va dando ese ajedrez político y cómo se van reacomodando. Algo muy importante, el servicio público. El Congreso local propone como órgano de fiscalización a Miroslava Carrillo, que viene del grupo GAP, que es su líder político es Higinio Martínez Miranda, que fue candidato a gobernador en 1999, que competió con Arturo Montiel, y se va dando una serie de situaciones. También López Obrador era presidente del PRD en esa época, en la Ciudad de México, y se van vanando, se van acomodando los espacios y diciendo, a ver, el espacio que me conde de la zona norte del Estado de México les toca a los panistas. Por ser una clase, o más bien tener un estatus social más alto, más educado, más reflexivo, pero también con una serie de situaciones de problemas de infraestructura. Y en la zona oriente pues está Texcoco, está todo Nezahualcóyotl, que se hizo esos asentamientos, y no porque fueran necesarios, sino era porque una estrategia política de control político. Oye, los partidos políticos y los políticos se reparten el pastel y nosotros, digo, ¿para qué nos llaman al voto? Por eso es el gran problema que en el proceso electoral de 2018, cuando salimos como candidatos a la presidencia municipal del PT, hacen un convenio de coalición y sigue el proceso, sigue la presión política, y Óscar González, en este caso en Texcoco, negocia con Higinio Martínez Miranda a nombre de Morena, y les da espacios en regidurías en todo el Estado de México, diputaciones, como siendo ahora sí como bisagra Texcoco, para que su candidata a la presidencia municipal, Sandra Falcón, que fue regidora con él en el 2003 y ha tenido puesto político, y la hace diputada pluriminal en el 2015 con Delfina Gómez, y la hace presidenta municipal. La hace presidenta municipal, imagínate. No huele esto muy limpio, ¿verdad, Gerardo? Mira, yo lo que veo es una radiografía, Carlos, similar a la que pasó con Fox. Hubo un maremoto político en el que Fox prácticamente tenía a su merced a la población mexicana, al Congreso, a los grupos de poder, a los grupos sociales, para que hiciera un cambio. Intentó hacerlo. Después se metió en la puntada de querer meter a la cárcel a López Obrador, le tembló la mano al final. Con el desafuero, ¿no? Y finalmente le pasa a Vicente Fox le pasa lo mismo que le pasó a López Obrador en su primer año de gobierno. Su popularidad empezó a bajar de tal manera que teniendo el 79% baja al 59% y hoy está en el 40 y tantos. Por abajo ya de lo que es la media en la línea de flotación. O lo que decimos los economistas, por debajo de los 50 puntos, que es sintomático. Estar por debajo de esa línea implica que no estás haciendo muy bien las cosas y que puede ser la gran decepción. Otra radiografía que está repitiendo la improvisación en el gobierno. Fox tuvo 1 año y medio de aprendizaje, casi 2, desde gente que no sabía ni qué era una licitación, una adjudicación directa, hasta en materia económica, darse la puntada de decir que no va a pedir prestado, y ahí vamos 6 préstamos internacionales. Que a Vicente Fox se le preguntó cuándo haría cambios de gabinete y dijo, no, están aprendiendo y necesitan aprender y se quedan. Sí. Y luego llegó Videgaray, ¿te acuerdas, no? También a decirnos sí, en el gobierno priista de Peña Nieto, es que estoy aprendiendo en relaciones exteriores. Y ahora
Ahora que Hoy siguen no, aprendiendo. yo creo que están aprendiendo, Carlos. Pues no llevan 18 años en el combate electoral, en la lucha callejera. Pero hay muchas pugnas internas de todas estas tribus, ¿no? Yo creo que pero son los mismos. es lo mismo. ¿Qué es el con mismo Polensky, panorama. que se cambió hasta el nombre, no era dirigente empresarial de la Canacintra, Fue y demás, presidenta, de la derecha, ahora es pro Maduro, pro Castro? No entiendo. Bueno, yo creo que es importante que Jacob Polensky, ¿no? Aquí el pleito de fondo, yo lo veo, ¿no? De Morena, es el financiamiento de los partidos políticos. Es el dinero. Es el botín. Dinero, ¿no? El dinero público que sirve para muchas cosas. Para hacer campañas, por eso... Para cargados, para despensas, que Para dijeron todo, que ya no sí. iba a haber. No, lo que pasa es que aquí tenemos que, por eso es importante que este sistema cibernético que hemos manejado en el siglo XXI, nos informemos bien y comencemos a razonar y razonar nuestro voto. Porque es la única forma que puede el ciudadano cambiar los gobiernos buenos o ratificarlos. ¿Por qué? Porque también se ha ocultado mucho la reelección. Acuérdate que la reelección dice que el Congreso Federal puede ser 3 veces. Uh-huh. Entonces ahorita el líder del Congreso de Morena puede ser reelegido. Tener un continuismo de un proyecto de la 4T, ¿no? Mario Delgado, creo que se llama, ¿no? Uh-huh. Que fue también estuvo en el gobierno. Secretario de Finanzas de Marcelo Ebrard como jefe de Bueno, gobierno. también ahorita por eso la reforma de TEC, o en el que puede ser candidato, licenciado también el esposo de Berta Luján. Uh-huh. Entonces te estás dando cuenta cómo viene el ajedrez político de grupos. Y finalmente nuestro sistema político pues es de grupos de poder o de familias. Es O el que se intereses, logre ¿no? filtrar al poder público va a depender mucho de su calidad política, su preparación. Es que esto ya es un botín incluso de familias, ¿no? Me estás hablando de el licenciado esposo de Berta Luján. Me rebotó y dije, ¿y Ackerman? ¿A qué está jugando Ackerman, no? El flamante esposo de la secretaria de la función pública. ¿Sí? Entonces por eso la Dicen que no hay meritocracia, nepotismo, ¿no? Bueno, Sí, por claro. eso la meritocracia de la gente que se ha preparado y que tiene la vocación, pues son relegados. Si no perteneces a un grupo, pues no tienes acceso a ese espacio, ¿no? pero a ver, ¿no? parte del triunfo, del cambio, de la renovación que se dio en este país, del sistema y todo eso, fue porque prometieron que esto no iba a ocurrir. Y no solamente no está ocurriendo, se está acentuando. ¿Por qué? Es que están aprendiendo. Bueno, hay manera de aprender en el gobierno. Pero el problema es que la economía, reafirmando lo de Gerardo, no ha crecido. Pero yo le preguntaba, y dice te lo comentaba, ¿no? Bueno, entonces, ¿por qué se ha mantenido la macroeconomía? ¿Por qué, Gerardo? Pues se ha mantenido la macroeconomía, Carlos, porque las grandes capitales o las grandes empresas no van a perder en un plumazo lo que han ganado a lo largo de décadas. Están esperando a que las cosas cambien o se mejoren. Pero lo que yo veo desde el punto de vista político-económico es que este es el primer presidente que yo conozco, desde Luis Echeverría, que he seguido sus discursos, que dice que la economía no le interesa. Tan no le interesa, Carlos, que estamos en el umbral ya de una crisis económica seria, en el que el bolsillo de la mayoría de los mexicanos, ya no lo macroeconómico, porque los macro pueden sostenerse los próximos 6 años y vivir tranquilamente con sus portafolios guardados, sin invertir un 20, con lo que ya tienen, para evitar un saqueo de sus, Oye, de curioso, sus capitales. Pero volvemos al referente Pero- de Kennedy, ¿no? Que tenía en su Exacto, escritorio que decía, exacto. la economía estúpido, la economía... ¿No? Yo lo que Estamos hablando de Kennedy. Claro, claro. Yo creo, Carlos, que en el momento en que la pobreza empiece a crecer, porque no puedes estar sosteniendo la macroeconomía con préstamos en el extranjero. Llevamos 6 préstamos, 6 refinanciamientos y reestructuras, como le llaman, pero es para poder cubrir los compromisos y que no se te caiga lo económico en forma grave. Pero es que hasta se burlan Sacamos- de nosotros, sacamos Gerardo, 30,000 con el millones. lenguaje. Sí, pero Cuando el jefe de gobierno era Andrés Manuel López Obrador, dijo, no subirán los impuestos prediales. Subieron y dijo, no subieron, es actualización. sí, no, claro, ni el precio de la gasolina, y lo recibió en 18 y yo está en 23 el litro. O sea, Carlos, tenemos que ser serios en esto, lo económico. Pues es lo que yo digo, si tenemos que ser si el serios. político ignora lo económico, entonces vas a tener un problema pronto. Y por eso el nivel de desaprobación que trae, porque no solamente se ha caído su popularidad,
sino que el nivel de desaprobación de un 11% pasó ya casi al 30%, ¿sí? De la gente que lo está desaprobando, no a él, sino a todo su gobierno. Entonces, estamos viendo un fenómeno en el que o le tiene que medir el agua a los camotes o atenerse a las consecuencias. Muy bien, pues yo me comprometí, Emiliano, el programa pasado que estarías aquí, sabiendo que siempre nos correspondes Gracias. con la invitación. Lo mismo voy a hacer en esta ocasión, voy a desafiar en este momento, lo hago público, al asambleísta, al legislador Jorge Gaviño Ambriz, para que venga a este programa y nos explique qué está pasando en la Ciudad de México también con esto de la gobernabilidad del agua, los plásticos, en fin, tantas cosas, la salud, tanto debate que hay que parece que no solamente está estancada la economía, sino también otros sectores muy importantes. Sí, no, imagínate. Doctor, muchas gracias por estar con Gracias, nosotros. Carlos. Buena Gracias explicación. por la invitación. Al contrario, gracias. Siempre me ha gustado. Gerardo, Carlos, como muchas siempre, gracias. un placer. Vamos a una pausa. Regreso con Carla con K, con el francotirador Pepe Monroy Rivas y con Ale Pérez Bernal. Esto va en serio. Volvemos.